Bienvenidos. Gracia, paz y bendición para todos en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y en el nombre de Dios Espíritu Santo. Un tema interesantísimo, la Trinidad humana. Ser, sentir y vivir. ¿Sabías que hay dos tipos de Trinidad? La Trinidad divina y la Trinidad humana. La Trinidad divina la conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la Biblia que estos tres son uno. Y la Trinidad humana, que está enfocada en la unidad tricotómica del ser humano, que quiere decir espíritu, quiere decir alma y que quiere decir el cuerpo. Es decir, somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Si vamos a la Biblia, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es la conexión entre lo físico, lo mental, que tiene que ver con lo emocional, y lo espiritual. La Biblia y la ciencia aquí se unen, coinciden en que los pensamientos, en que los hábitos moldean las conexiones neuronales y con ello moldean la conducta. A eso le llaman neuroplasticidad. Es decir, es la transformación, es el cerebro a través de la atención y la repetición. El cerebro se va transformando en aquello que tú constantemente estás concentrado, estás enfocado, en aquello a lo que tú le prestas atención y en aquello que tú constantemente te estás repitiendo. Ese enfoque genera que hay una transformación en tu mente. Y la Biblia lo resalta, y por eso es que la Biblia habla de la renovación de la mente. ¿Para qué? Para cambiar el corazón y para cambiar la conducta, las acciones de los seres humanos. Un proceso que la ciencia ahora es que entiende como la reconfiguración de las redes neuronales, que es mediante la práctica constante de nuevos patrones de pensamientos en los cuales nos enfocamos y los repetimos constantemente, y esto nos genera un hábito y una conducta y un carácter. Por eso la neuroplasticidad es la que valida la idea bíblica de que la transformación o la renovación del entendimiento no es solo un cambio de opinión, sino una reestructuración del cerebro a través de la práctica intencional de la fe. Por eso, si usted se preguntara ¿qué es la fe? Bíblicamente es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero además, ¿qué es la fe? Es un pensamiento de la mente. Y por allí, todo lo que nos sucede, podemos entender que se manifiesta en tres planos, en tres formas, en tres dimensiones. Una es a nivel físico y morfológico, otra es a nivel del alma. Allí es donde está tu identidad, tu voluntad, tus creencias, y también a nivel espiritual. Es decir, cualquier cosa que yo quiera o que tenga que ver conmigo y yo quiera quitar o que yo quiera renovar, se tiene que gestionar en estas tres áreas. Primero, el área física, es decir, aquello en lo que yo puedo tocar, aquello en lo que yo puedo medir. También está el área morfológica, que es la forma y la estructura biológica, que trata de entender qué es el ser humano. No lo que hace, es lo que es. Y también está el área del alma, que esa es la sede de la razón, es la sede del pensamiento,
de la conciencia, de la inteligencia, de la identidad. Es la parte más psicológica, siendo la esencia inmaterial que a todos nosotros nos permite percibir, nos permite entender, nos permite discernir. Y esta es la función intelectual más elevada de las capacidades de un individuo, de un ser humano. El filósofo Platón distinguía el alma también en tres partes, ¿no? Él hablaba de la parte racional, en la que él se refería al pensamiento. Él hablaba de la parte irracional, que se refería a las emociones, y después también hablaba de la parte de la concupiscible, que se refería a los deseos. Él decía que en estas tres partes debe primar la racional, porque esta es la que le da un sentido de equilibrio a la vida. El área espiritual es lo que tiene que ver con lo interno. Es aquello que nos conecta con la búsqueda de un sentido en la vida, de un propósito, con aquello que trasciende más allá de lo físico y de lo material. Y todas estas cosas tienen una incidencia en el ser humano. Por ejemplo, la ansiedad, la depresión, la fatiga, la dificultad de atención, el nerviosismo, la alteración. Todo eso influye en una persona. Si tú estás teniendo una depresión o un trastorno de ansiedad grave en un entorno, por ejemplo, religioso, hay algunas personas que te pueden decir que eso es un demonio y que lo único que tienes que hacer es liberación y es oración. Pero eso es muy peligroso, porque no todo es eso. Porque si has llegado al punto de tener ataques de ansiedad, de tener ataques de malestar así constante, es que ya lo físico de tu cuerpo está desregulado, es decir, está desequilibrado. Es ahí donde el cuerpo pierde su capacidad de mantener el equilibrio. ¿Y por qué lo hace? Porque eso es debido al estrés, a los traumas, o también tiene que ver con los malos hábitos. Y entonces, ¿qué es lo que necesita? Necesita medicina, necesita una intervención en lo físico. ¿Para qué? Para que pueda funcionar bien. ¿Por qué? Porque un trauma pasado, que ya nosotros lo hemos tenido, puede que a nivel físico, en lo neurológico, tenga que ser tratado. Nos hacemos a veces personas un poco sensibles a ver un trauma pasado y no queremos entender que esas cosas a veces nos dejan daño en el cerebro. Y entonces tú le dices a una persona que debe ir al médico, que debe de ir al psicólogo o al psiquiatra, y lo ven como algo fuera de la fe. Y no es así, porque la psicología, la psiquiatría está dentro de la ciencia que Dios domina. Por eso la Biblia dice: te sanaré, te daré sanidad y te lo daré también con medicina. Por ejemplo, para entendernos mejor, una persona que lleva tomando bebidas alcohólicas excesivamente por mucho tiempo y se le ha dañado el hígado, esa es la consecuencia de un mal hábito. O que ha estado fumando más de 10 años y tiene sus pulmones ya dañados, puede haber tenido una causa espiritual, demoníaca, pero ya se convirtió en una situación del cuerpo. Y tiene, entonces, al tener su función, sus pulmones dañados, tiene que ver inmediatamente a un médico. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia del pasado que está haciendo efecto en ese ser. Sin embargo, algunas personas no están tan de acuerdo en que si llevas 10 años sufriendo por algo, tu cerebro morfológicamente se daña. Pero muchos no están de acuerdo en que tú vayas al
a los especialistas que atienden la psique. Esto nos lleva a una pregunta que la persona se debe hacer para descartar todo lo que le pueda perjudicar. ¿Qué sintomatología me ha dejado esta situación? Y si la sintomatología es una desregulación, es decir, es un desequilibrio de mi sistema nervioso que me incapacita para sentir paz, que me incapacita para sentir tranquilidad, que me incapacita para sentir seguridad, que me incapacita para sentir bienestar, porque mis receptores de la serotonina han dejado de funcionar. Recordemos que el sistema nervioso es lo que controla todo el cuerpo y está en un estado de alerta constante. Cuando está en estado de alerta, está en posición de lucha o de huida, pelear o correr. Y eso trae un desequilibrio que afecta funciones automáticas que hace tu cuerpo sin contar contigo, como el sueño, el apetito, la digestión, el corazón, el estado de ánimo. En este caso, lo sabio, lo inteligente, lo recomendable es buscar una ayuda médica psiquiátrica. ¿Por qué? Porque con medicación se puede solucionar esta afectación que ha podido tener un origen espiritual, porque es que está unido todo. Es muy importante tener en cuenta la parte psicológica de la identidad también en todo esto. ¿Por qué? Porque la identidad que tú mismo te has asignado, de quién tú crees que eres, qué valor crees que tienes, cómo es tu diálogo interno, cómo te tratas a ti mismo, cómo tratas a los demás. Entonces, todo esto se combina y aquí es donde puedes empezar entonces a darle una participación más activa a tu fe, a reconocer la identidad que tú tienes, que Dios te ha dado. ¿Cómo qué? Como hijo amado, como hijo escogido, como hijo de Dios perdonado, creado a su imagen, con un propósito, con un valor incondicional que te ha dado Dios en Cristo. Lo que nos define entonces como personas valiosas, como personas aceptadas y con poder para amar y para vivir una vida de fe, una vida de buenas obras, no una vida de miedo, cambiando entonces nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo. Esta identidad nos da un sentido de pertenencia profundo y un propósito divino, liberándonos ¿de qué? Del desánimo, nos libera de la condenación, nos libera de la vergüenza, nos libera de los viejos patrones de pensamiento del que dirán. Y esto entonces nos ayuda a superar y a neutralizar los traumas negativos que nos dejaron los eventos dolorosos del pasado. Es precisamente aquí cuando comprendes que tu valor no depende de lo que te hicieron, ni de lo que opinan de ti la gente, ni de lo que tú piensas de quién eres. A la hora de tratar una situación que se presenta contigo, tienes que ver todas estas cosas. Si no, tiene que ver en este sentido con lo que Dios piensa de ti, en lo que Cristo hizo por ti, en la compañía y en la llenura de ese Espíritu Santo que vive en nuestros cuerpos, que es el templo del Espíritu Santo. Por eso debes tener mucho cuidado con tu cuerpo, con tus hábitos, con tu conducta. Y debes tener claro, pero muy claro, que todos tus comportamientos son resultado de las conexiones neuronales que tú mismo has ido creando durante la vida. ¿Por qué? Porque podemos definir que todo comportamiento es el resultado de las conexiones neuronales, por lo que estamos entonces ante un proceso de si
sinaptogénesis. ¿Qué es la sinaptogénesis? La sinapsis es donde las neuronas forman la unión entre ellas, entre sí. Es un proceso impulsado ¿por quiénes? Por los pensamientos, impulsado por las emociones, impulsado por las experiencias de la vida que tú has ido teniendo, impulsado por el aprendizaje. Y entonces todo eso ha ido formando unas redes dinámicas que definen quiénes somos y cómo funcionamos. Es un proceso biológico continuo, es un proceso dinámico del cerebro, impulsado por la actividad y las interacciones del individuo. ¿Con quiénes? Con su entorno. Por eso la Biblia resalta de la renovación de nuestra mente para que exista una transformación. En Efesios 4, versículo 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que dice la palabra. Y si vas a Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. ¿Mediante qué? La renovación de su mente. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Estos versículos son fundamentales para entender cómo los creyentes pueden cambiar su forma de pensar para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Ambos versículos hablan de un proceso de cambio profundo, reemplazando ¿qué? Patrones de pensamientos dañinos por verdades bíblicas, para alinear tu vida con los patrones y con los principios divinos que Dios te ha dejado para cada situación que tengas que tratar en tu vida. Tienes que ver que estos tres factores en la Trinidad, en la tricotomía divina y también en la dicotomía del hombre, del ser humano, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo de una persona. Estos tres factores tienes que verlo cada vez que vayas a analizar cualquier situación que tenga que ver con tu vida. Muchas gracias por el tiempo que me has dedicado. Si este mensaje ha tocado tu vida, compártelo, analízalo, profundízalo. Y si quieres, puedes dejarme un comentario. Que Dios te continúe bendiciendo. Nos vemos.